Buenas tardes. El tema de hoy está referido a los parques nacionales, reservas y monumentos naturales y la fauna silvestre. El tema está expresamente previsto en la unidad número 8, en la primera parte. Comencemos con el nacimiento de los parques nacionales. En nuestro país, los parques nacionales surgen en el año 1903, cuando el perito Francisco Moreno dona una porción de tierra que el Estado Nacional le había cedido por su actuación en la Patagonia durante la delimitación de la frontera con Chile. En realidad, se trataba de una porción de tierra muy pequeña. Y la nota característica es que solicita que las obras que allí se llegaran a realizar sean solo las que faciliten la concurrencia de los visitantes. Es decir, que ya en esa época Francisco Moreno era consciente de la alteración que el hombre causaba en su búsqueda de desarrollo y de las que los estados provocaban al conquistar sus territorios. Es importante señalar que en ese mismo lugar, en el año 1922, el presidente Irigoyen crea el primer parque nacional llamado del Sur. Hoy conocemos todo ese parque como el Parque Nahuel Huapi, actualmente con una extensión de 780.000 hectáreas y que lo constituye, hasta nuestros tiempos, en el más extenso de todos los parques nacionales. Dentro de los límites del Parque Nacional queda prohibido el corte de árboles, la matanza de animales silvestres, la alteración de los cursos de agua y todo acto que pueda afectar la naturaleza de la región. Con este dato, la Argentina se constituye en el primer país de América Latina en destinar una porción de su territorio a la conservación de ambientes naturales. ¿Cuáles fueron las motivaciones de la creación de parques? Podemos decir que estas son bastante diversas. El espíritu conservacionista que seguramente inspiró a Moreno fue más intuitivo que consciente en los actos de gobierno, y casi se podría decir que subyace debajo de un interés más vinculado al goce estético y al interés turístico. Efectivamente, los primeros parques contienen bellezas escénicas de alto valor en ese sentido, como el Nahuel Huapi, Iguazú y los restantes parques de la Cordillera del Sur. Otro motivo que influyó decididamente fue el de la disponibilidad de tierra. Es la razón que la nación debe crear los parques sobre tierras fiscales propias, en las que además ejerza la jurisdicción, conforme al artículo 3 de la vigente Ley 22.351. En este primer momento histórico se sirvió de la creación de parques nacionales en la tierra disponible en los ex territorios nacionales. Y en relación con esto existe una motivación más, y es el tema de la seguridad nacional y la oportunidad de la creación de parques dada al país para ejercer los llamados actos de soberanía en zonas de frontera. El parque contribuye a marcar la presencia nacional y de acción directa del custodio. Tal es así que en ellos no solo existe un cuerpo de guardabosques o guardaparques, sino que también suele haber un destacamento de gendarmería. Veamos ahora cuáles fueron las etapas en la política de gestión de las áreas protegidas nacionales. Las etapas son extensas, así que he tratado de resumirlas en 6. La primera, que es la del inicio, es desde el año 1903 hasta 1934. Y es cuando se sanciona la primera ley dedicada a administrar los parques, la ley 12.113, que a su vez crea la Dirección de Parques Nacionales,
organismo que va a cumplir el rol de autoridad de aplicación. La segunda etapa llega hasta el año 1946. Es el periodo en el que se acrecientan los aspectos vinculados al turismo y se comienza a organizar la infraestructura para las visitas, así también como las cuestiones vinculadas con la soberanía. Es decir, es un tiempo de inicio de la organización y de la administración casi en clave territorial. La tercera etapa llega hasta el año 1970. Comienzan los estudios científicos de flora y fauna, se busca la creación de parques representativos de otros ambientes, como los parques Laguna Blanca, El Rey y Chaco, lejanos de alguna manera al concepto de bellezas escénicas, pero ricos en diversidad de especies o útiles por sus funciones ecológicas. En el año 1970 se sanciona una nueva ley de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, que es la ley 18.594. Las características de esta época también se leen en el texto de la ley, porque ya en su artículo primero se incluye, junto con las bellezas y el interés científicos, las riquezas en flora y fauna. También en este periodo surge y se hace masivo el uso del término ecosistema y la identificación con de las especies naturales que lo habitan. La cuarta etapa, que llega hasta el año 1981, en el que se sanciona la ley todavía vigente. Allí se prosigue incorporando nuevos biomas como el Palmar, Iguel-Calel, Calilegua o Balitú. Ya en esa época empieza a hablarse de un sistema de parques, es decir, que existe un plan nacional que intentará proteger cada uno de los ecosistemas representativos de cada provincia argentina. Y habrá una estructura administrativa especializada exclusivamente en la conservación. Precisamente con la nueva ley 22.351 nace la Administración de Parques Nacionales como organismo autárquico y se organiza el sistema de guardaparques y su capacitación. La quinta etapa, que llega hasta el año 1999, aquí se caracteriza porque la administración de parques va a buscar una nueva relación con las provincias y tratará de abandonar la idea de que el parque es un enclave del Estado Nacional en los territorios locales. En esta época se crea formalmente el sistema de áreas protegidas que busca coordinar el sistema nacional con el de las distintas provincias para lograr, junto a ellas, aumentar el porcentaje de tierras protegidas bajo alguna forma de área protegida. Se organiza un mecanismo de información que es el primer paso para avanzar en una estrategia de conservación conjunta. En el año 1990 se dicta el decreto 2149 que a las categorías de áreas incluidas en la Ley 22.351, parques y reservas nacionales y monumentos naturales, suma las reservas naturales estrictas. Por decreto 453 del año 1994, se crean las reservas naturales educativas y las reservas naturales silvestres. Finalmente, en la sexta etapa, que abarca desde el año 2000 hasta la actualidad, la Administración de Parques asume nuevos desafíos. Uno de ellos es el de armonizar o integrar los intereses conservacionistas de una ya neta estructura ecológica con otros derechos y valores hasta ahora menos protegidos. Se afronta el tema de las poblaciones indígenas que habitan en parques nacionales. Se asume el interés de velar por el patrimonio arqueológico, paleontológico y cultural. También se plantea una nueva relación con las comunidades vecinas a los parques,
para que estos comiencen a sentirse como un valor en sí mismo y con potencialidad para generar externalidades positivas en el desarrollo regional. Veamos ahora la interrelación entre el sistema nacional y los sistemas provinciales de áreas protegidas. En lo que respecta a la creación de áreas protegidas en las provincias, es importante destacar que las primeras se inician de alguna manera en la década de 1930 y se comienza con la Florida en nuestra provincia, en Tucumán, en el año 1936. No obstante ello, el auge de las reservas provinciales tiene su origen, o su lugar, en los años 60, lo que puede deberse, además de a una mayor concientización, a la provincialización de la mayoría de los antiguos territorios nacionales. Pero más allá de los intentos de clasificar a las etapas en la gestión de estas áreas, lo cierto es que hasta el presente los sistemas provinciales y el nacional interactúan muy poco. Por ahora, cada jurisdicción constituye un ámbito exclusivo de legislación, gestión y ejercicio del poder de policía. Ello es así fundamentalmente porque las provincias son titulares del dominio eminente de sus respectivos territorios y ejercen la jurisdicción correspondiente. El gobierno federal debe actuar solo sobre los parques, las reservas o los monumentos en los que posee el derecho real de dominio y en los que las provincias le hayan cedido la jurisdicción. De tal modo, el sistema nacional constituido por la Ley 22.351, las leyes particulares de creación de cada parque y los decretos reglamentarios se aplican solo sobre las áreas nacionales mencionadas. Pasemos ahora al análisis de esta Ley Nacional 22.351, que regula la creación de los parques nacionales, los monumentos naturales y las reservas nacionales. Los motivos para la protección deben ser la riqueza escénica, la riqueza en flora o fauna autóctona y el interés científico determinado. Los fines de la protección y la conservación, en tanto, son investigación científica, educación y goce por parte de las presentes y futuras generaciones. Ahora bien, para crear una nueva área protegida, la nación deberá contar con la previa cesión del dominio y la jurisdicción por parte de la provincia respectiva, conforme al juego de los artículos 3º, en concordancia con el artículo 75, inciso 30 de nuestra Constitución Nacional. Tanto la cesión de tierras fiscales por parte de una provincia y la cesión de jurisdicción deberán ser hechas por ley provincial, aunque por lo común tales cuestiones se pactan previamente en algún tipo de convenio entre las dos jurisdicciones. Adicionalmente, debe considerarse que, por el artículo 13 de la ley, la fauna existente dentro de un parque nacional es de dominio privado del Estado Nacional, por lo que, de no existir la ley provincial pertinente, esta disposición sería irrealizable, o en caso contrario, podría ser considerada confiscatoria con respecto a los recursos naturales de la respectiva provincia. Pienso que por estas y otras tantas razones, la ley provincial debería establecer claramente el motivo de la cesión, decir con claridad que la cesión se realiza para la creación por parte de la nación de un área protegida. Veamos ahora cuáles son los requisitos para la creación de un área protegida. Esquematizando, de alguna manera, se podría decir que para crear un área protegida se debe cumplir con requisitos técnicos por un lado y con requisitos legales por otro. Requisitos técnicos
de acuerdo a los fines y motivos indicados en el artículo primero, de acuerdo a características particulares contenidas en la definición de cada una de las figuras, y aunque la ley no lo expresa, otra cuestión importante es la dimensión del parque, que debe satisfacer las medidas necesarias para ser considerado como una unidad de conservación, lo que dependerá, por supuesto, del ecosistema y las especies a preservar en el lugar. Luego tenemos los requisitos legales. Ellos son contar con el derecho real de dominio, tener la cesión provincial y la ley particular que declara el área dentro de una de las categorías de conservación previstas por la ley. Es importante señalar que el artículo segundo de la mencionada norma declara las tierras fiscales comprendidas en los parques, los monumentos y las reservas de dominio público nacional, otorgándoles las características de inenajenabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, lo que ayuda a conservar el parque para el goce y satisfacción de las generaciones futuras, principio del desarrollo sustentable estipulado y consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Veamos ahora las distintas categorías de áreas naturales. Cada una de estas categorías está expresamente prevista y definida en la ley en análisis. Por parques nacionales, nos dice el artículo 4, que serán parques nacionales las áreas a conservar en su estado natural que sean representativas de una región fitogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de defensa nacional adoptadas para satisfacer necesidades de seguridad nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica, con excepción de las vinculadas al turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación. Otra categoría son los monumentos naturales. Según el artículo 8, son las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas de interés estéticos, valor histórico o científico a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto de ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación y las necesarias para su cuidado y atención de los visitantes. Como se ve, se puede proteger con esta figura no solo un área, como por ejemplo la declarada Laguna de los Pozuelos de Jujuy, sino también una sola cosa o conjunto de cosas, como los bosques petrificados de Santa Cruz, o una especie de animal, como la ballena franca, el huemul o el yaguareté. Y luego tenemos las reservas naturales, que según el artículo 9, son las áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional Contiguo o la creación de zonas de conservación independientes cuando la situación existente no requiera o admita el régimen del Parque Nacional. La promoción y el desarrollo de asentamientos humanos será en la medida que resulte compatible con los fines específicos y prioritarios enunciados. Como se advierte, se trata de un sistema más permisivo, vinculado con la idea de conservación y, de alguna manera, intermedio entre la preservación impuesta en las partes, que es una preservación máxima, y las áreas no protegidas o en manos de particulares. Así, en la idea de la ley, la reserva sería lo que se llama pulmón, una protección intermedia para amortiguar en el parque los impactos más fuertes de las zonas no protegidas. Y finalmente tenemos las reservas naturales estrictas,
Estas reservas naturales estrictas, como lo dije hace algunos minutos, no están previstas en la ley, sino que han sido creadas por decretos reglamentarios, como el 2148 del año 1990 y su correlativo decreto 2149. Estas reservas naturales estrictas se declararon fuera de parques ya existentes, como fueron las de San Antonio o la de Colonia Benítez. El criterio de gestión de esta categoría es el de reducción al mínimo posible de la interferencia humana directa. Casi, de alguna manera, como dice Pastorino, en un contrasentido con el empleo del uso de reserva en el texto legal. Todo esto suma argumentos a una necesaria reforma de la Ley 22.351 que quedó con categorías de conceptos perimidos entre los expertos y de difícil implementación. Muy bien. Hasta acá entonces el análisis de la creación de las áreas naturales protegidas que está regulada por esta ley 22.351 y por sus decretos reglamentarios. Íntimamente vinculado con estas áreas naturales protegidas, que hemos dicho que se clasifican en diferentes categorías, como son los parques nacionales, las reservas y los monumentos, están los temas de la flora silvestre y la fauna silvestre. Yo me voy a referir a la fauna silvestre. El Código Civil se refiere a la fauna en relación con su dominio, modo de adquisición de este por vía de la apropiación y litigios que se pueden presentar entre dos cazadores o el cazador que persigue al animal y el propietario del fruto. El Código Civil y Comercial lo regula a partir del artículo 1947 y subsiguiente. Este capítulo de la apropiación refiere concretamente a la aprehensión de cosas muebles sin dueños. Debemos entender por esto que la caza silvestre se comporta o es considerada como una res nullius. Obviamente, el animal de la fauna silvestre cazado en legal forma pasa a ser del dominio privado del particular que lo caza, y los cazados en forma ilegal pertenecen al propietario del terreno, lo que también debe ser entendido como una liberalidad estatal para compensar el daño sufrido, ya que la regla general es que se trate de cosas sin dueño. En otros sistemas jurídicos, en cambio, la fauna silvestre pertenece por accesión al dueño del fruto. También, por otras leyes, se determinó que la fauna pasará a ser del dominio privado del Estado, como por ejemplo la que vive en los parques y las reservas nacionales, en virtud del artículo 13 de la Ley 22.351. Es importante destacar que muchas leyes provinciales optaron por la misma solución al amparo de doctrinas como la de Guillermo Cano, para quien la determinación de cuáles bienes forman parte del dominio estatal sería competencia de los estados provinciales o del Estado Nacional según cada ámbito y no propia del Código Civil que debe regir los bienes de los particulares. El tema no es menor, porque si la fauna es del dominio privado del Estado, a este le cabe la responsabilidad de todos los perjuicios que ella pueda ocasionar en cosechas, ataques, tanto a personas como a bienes. También sería impropio hablar de la caza como un modo de adquisición del dominio, sino que debería ser un modo de cesión de estos bienes por parte del Estado. La cuestión se agrava más aún, según la opinión de Pastorino, en aquellos países que directamente
decidieron que la fauna sea del dominio público, ya que allí la caza significa desafectación. En ambos supuestos, dominio privado o público, obviamente la fauna pasa a estar más protegida y quien caza ilegalmente, además de ser pasible de una sanción administrativa, será imputado por algún delito de robo, hurto o daño de bienes ajenos y públicos, con penalidades a veces agravadas en el caso de esta última circunstancia. Veamos cuál es la legislación especial aplicable a la fauna silvestre. A partir de las disposiciones someramente comentadas del Código Civil y Comercial, la legislación específica tendía a ocuparse particularmente de la actividad de caza. Por la competencia provincial antes mencionada, esta normativa se ubicó en los códigos rurales provinciales o leyes provinciales particulares, y en el orden nacional en el Código Rural para los territorios nacionales. Debimos esperar hasta la sanción de la Ley 22.421 para que una norma cambie, al menos en su título, radicalmente la perspectiva. Tan es así que la ley se autotitula de protección y conservación de la fauna silvestre y caza. Intenta ser una ley mucho más general que contempla a la fauna silvestre y sus distintos atentados. No obstante, el texto es mucho más limitado y continúa de alguna manera girando en torno a la caza, que se va a regular en una propuesta de normativa de admisión. El artículo primero de esta ley declara de interés público a la fauna silvestre e impone una obligación general a todos los habitantes a protegerla en un enunciado mucho más amplio, que incluye cualquier agresión y cualquier modo de protección, al punto que en el famoso caso Catán, recuerden ustedes sobre las toninas soberas, sirvió para que el prestigioso abogado invocara su legitimación procesal para defender los animales 15 años antes del reconocimiento constitucional, es decir, mucho tiempo antes de la reforma de la Constitución en el año 1994. A su vez, el artículo 13 plantea la vinculación entre conservación de fauna y conservación de los ambientes naturales en lo que ésta habita. Y de alguna manera manda a requerir estudios de factibilidad. Lamentablemente, la consulta al respecto a la autoridad de fauna no es vinculante, no contándose con mayores conocimientos respecto a su aplicación en casos concretos. El artículo 14 refiere a la aprobación de estos estudios de factibilidad cuando hablamos de agroquímicos. La ley también contiene disposiciones de naturaleza local y por ende de necesaria adhesión provincial para que puedan valer en sus territorios. Federal y por lo tanto de aplicación por la Autoridad de Aplicación Nacional con apelación ante los jueces federales. Y por último, de derecho común, válidas en todo el territorio nacional, pero aplicables por las autoridades y los jueces locales. Para su ámbito de aplicación, la ley define al concepto de fauna silvestre que incluye a los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales o artificiales, los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre en cautividad o semicautividad, y los originalmente domésticos que por cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje y se convierten en cimarrones. En tanto, quedan excluidos expresamente aquellos animales comprendidos en las leyes de pesca. Sobre la naturaleza mixta de la ley no hay mayores dificultades, pero sí de alguna manera sobre la interpretación particular de cada norma y su encuadre en cada uno de los tipos arriba señalados.
En el caso de los artículos 24 al 27, seguramente hay acuerdo, ya que son los que contienen delitos, es decir, responden a la potestad del Congreso Nacional de dictar el Código Penal. En lo que respecta al artículo 20, dispone que en caso que una especie de la fauna silvestre autóctona se halla en peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación. Las provincias prestarán su colaboración y la autoridad de aplicación aportará los recursos pertinentes, pudiendo disponer también la prohibición de la caza, del comercio interprovincial y de la exportación de los ejemplares y productos de la especie amenazada. Debido a la necesidad, digamos, de ayornar o complementar esta ley nacional, se dicta el decreto 666 en el año 1997. Este decreto nacional introdujo un cambio radical en el planteo de la cuestión. De alguna manera, para lograr el objetivo fijado en el artículo 41 de la Constitución, que manda a las autoridades a preservar la diversidad biológica. En ese sentido, el decreto impone a la autoridad de aplicación catalogar todas las especies de la fauna silvestre sobre la base de la siguiente clasificación. Por un lado, especies en peligro de extinción, que son aquellas especies que están en peligro inmediato de extinción y cuya supervivencia será improbable si los factores causantes de su regresión continúan actuando. Luego tenemos especies amenazadas, que son aquellas especies que por exceso de caza, por destrucción de su hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en peligro de extinción. También tenemos a las especies vulnerables, que son aquellas que debido a un número poblacional, distribución geográfica u otros factores, aunque no estén actualmente en peligro ni amenazadas, podrían correr el riesgo de entrar en dichas categorías. También tenemos a las especies no amenazadas, que son aquellas que no se sitúan en ninguna de las categorías anteriores y cuyo riesgo de extinción o amenaza se considera bajo. Y finalmente tenemos a las especies insuficientemente conocidas, que son las que, debido a la falta de información sobre el grado de amenaza o riesgo o sobre sus características biológicas, no pueden ser asignadas a ninguna de las categorías anteriores. El decreto reitera de alguna manera la obligación de hacer específicos planes para la protección de las especies en peligro de extinción, pudiendo también incluir los ambientes naturales donde estas viven. También el decreto crea figuras de santuarios y estaciones de cría y regula a los criaderos. Me parece importante hacer mención a dos figuras creadas por el decreto 1878 y que refieren a los cotos de caza y a los criaderos de especies de la fauna silvestre. Por coto de caza debe entenderse el campo cerrado, gestionado, generalmente como una actividad rentable a los fines cinegéticos que prevé un uso racional del recurso y ofrece una variada gama. Como por ejemplo el de guía o acompañante, hospedaje, capacitación, etc. Este decreto define y regula a los cotos de caza deportiva, a los que considera como todo predio o lugar debidamente delimitado, cercado y señalizado, con poblaciones suficientes de animales de valor cinegético apto para el ejercicio de la caza deportiva controlada. También, como les decía, reglamenta los criaderos de fauna
silvestre. Y define a ellos como aquellos establecimientos destinados al aprovechamiento de especies de la fauna silvestre, ya sea que estas actividades se desarrollen bajo el régimen de cautividad o semicautividad. Entiende por semicautividad la situación en la que los animales son criados en ámbitos cercados, naturales o artificiales, mientras que por cautividad define o entiende aquellas en que las instalaciones en las que se lleva a cabo la cría, la reproducción y el destino final de especies silvestres o sus productos son de confinamiento absoluto y con estricta separación de los animales salvajes. Bueno, hasta acá hemos visto el régimen nacional referido concretamente a la fauna silvestre. En nuestra provincia tenemos la ley 6.292 denominada de preservación de la flora silvestre, los recursos biológicos acuáticos y la fauna silvestre. A partir del del título 4 y del artículo 60, la ley regula lo relativo, como les decía, a la fauna silvestre. La definición que hace de la fauna silvestre respeta los términos enunciados en la ley nacional. En cuanto a la autoridad de aplicación, es la Dirección de Flora y Fauna Silvestre y Suelos, que depende del Poder Ejecutivo Provincial. La clasificación de especies de fauna respeta también las mismas categorías previstas en la ley nacional y su decreto reglamentario. Y en el artículo 64 define qué se entiende por caza. Los artículos 67, 68 y 69 están destinados a establecer las prohibiciones necesarias y obligatorias a los fines de proteger a la fauna silvestre en el territorio provincial. Y el artículo 104, lo cual da una nota para destacar, crea un fondo de protección para la fauna silvestre y ese fondo de protección va a estar destinado, por un lado, a realizar acciones para lograr la conservación de la fauna, para afrontar todos los gastos administrativos que demande esa protección a la fauna silvestre y para ayudar o apoyar de alguna manera al equipo y construcción de puestos de control y estaciones biológicas. Bueno, con este último análisis de la ley provincial, que es una ley, como les decía, que está dedicada a la preservación de la flora silvestre, de la fauna silvestre y de los recursos biológicos acuáticos, y que es una ley que reglamenta a las leyes nacionales analizadas, podemos decir que da un piso o un escalón más de protección a la fauna silvestre, aun cuando respeta los términos generales enunciados en las normativas nacionales analizadas. Bueno, con esto finalizo la clase. Cualquier duda saben que estoy a su disposición. Y bueno, como me despido siempre, hasta pronto.